Feliz domingo para todos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Hoy hablaremos un poco sobre la llegada de principalmente dos buques mercantes a puertos cubanos. Pero antes, muchísimas gracias a todos por ser parte de nuestra comunidad donde exponemos la verdad, esa herramienta necesaria para comprender que hemos sido engañados y que va a facilitar el proceso de concientización de la lucha cívica que debemos tomar en cuenta todos los cubanos, porque Cuba es asunto de todos los cubanos. Pedir libertad para los presos políticos cubanos antes del 11J, del 11J y después del 11J, porque solo en dictaduras manifestar, pensar diferente, exponer criterios políticos opuestos, ser opositor político te convierte en un criminal, o sea, es un crimen, solo en dictadura. Y estos muchachos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, porque así deberíamos identificarnos con ellos, que salieron por nosotros, hoy nosotros, lo menos que podemos hacer es pedir libertad. Libertad es un derecho inalienable de todos los seres humanos cuando no cometen crímenes. Y lo que hicieron ellos no fue un crimen, fue pedir libertad, fue pedir un futuro diferente, una vida diferente. Esa vida que hoy llevan los hijos de los ministros, de los viceministros, los hijos de la oligarquía comunista, de la cúpula de poder del Comité Central del Partido Comunista, los hijos, familiares de los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que ellos sí llevan una vida onerosa, tranquila, de viajes, escuelas internacionales en la Florida, en Europa, en Asia, pagados con el sudor, el hambre y la miseria del pueblo cubano. Por eso, nunca olvidar los presos políticos, esos presos políticos que pidieron libertad por nosotros. Ahora, en esta imagen tenemos el recorrido que ha hecho el tanquero número 12 que ha llegado a Cuba hasta este 28 de enero de 2024. Exactamente, tanquero número 12. Acá está. Está listo para entrar a Puerto de Matanzas el buque Cia Hermes 1. Pero bueno, antes de entrar a conversar sobre el Cia Hermes 1, vamos a ver qué pasa en el puerto de Mariel. Ahora mismo en el puerto de Mariel, desde Estados Unidos, está el buque Deneb. El buque Deneb llegó este 28 de enero desde Estados Unidos. Es decir, vamos a hablar brevemente sobre la falacia, la mentira del bloqueo, eso que se utiliza para demonizar, para culpabilizar, para diabolizar a nuestro vecino del norte, para culpabilizar de la ingobernabilidad de Cuba, de los errores, de la falta de respeto con el pueblo cubano, y que realmente lo único que existe en Cuba es la mala dirección, la mala aplicación del sistema económico, político y social del socialismo. Una ideología nefasta, empobrecedora, y no es solamente el caso de Cuba. Hemos visto Venezuela, 24, 25 años de socialismo y totalmente destruida. Un país con tantos recursos, un país tan bello, un país hermoso, está hoy en las penumbras de la existencia, destruido. Acá está el buque Deneb que llega desde Florida, Estados Unidos. Es decir, cuando hablamos de bloqueo, hablamos que no existe ningún tipo de conexión marítima, terrestre, ningún tipo de relaciones comerciales, financieras, económicas entre los dos países, el que bloquea y el bloqueado. Cosa que en Cuba no existe, porque este es el buque número 12 que llega desde Estados Unidos este enero 28. Es decir, 12 buques en un mes desmontan por completo
esa teoría del supuesto bloqueo, un bloqueo que no existe, porque el único bloqueado en Cuba es el pueblo, pero bloqueado por sus gobernantes, por la dictadura, por la oligarquía comunista, que hoy se está enriqueciendo a través de las MIPYME, porque son sus hijos, sus testaferros, los que hacen venir estos cargamentos de los Estados Unidos, engañando al pueblo cubano, haciéndole pagar mucho más caro de lo que se adquiere estos productos en Estados Unidos. 8, 10 veces, 5, 4, porque el motivo es enriquecerse y no son las necesidades del pueblo cubano. Bueno, acá está. Hablando del CIA Hermes, hablando de la crisis de combustible que publicita el gobierno cubano o del gobierno cubano, se lo dejo a su apreciación. Estamos hablando que en este enero, hasta hoy, 28 de enero, han llegado 12 tanqueros a Cuba. 12. Estamos hablando de 12 tanqueros, un país que dice que no hay combustible, que hay apagones por falta de combustible, y siempre utilizando la retórica de falso bloqueo, que el bloqueo no le permite comprar combustible al gobierno cubano, que la improductividad es por falta de combustible. Pero hemos visto todos estos días las marchas, estas conmemorativas a la falsa revolución del humilde y para el humilde. ¿Cuánto combustible se ha derrochado en estas caravanas que ya entran dentro de la retórica del discurso vacío? Intentan galvanizar la sociedad cubana, que ya no se cree sus cuentos, ya no se come sus mentiras, ya no le sirve su discurso vacío con el pueblo cubano. El pueblo cubano lo que le queda es prepararse, estructurarse y unirse, y en una marcha única contra la dictadura. Bueno, el CIA Hermes está llegando desde Jamaica, pero algo curioso pasa con el CIA Hermes. El CIA Hermes, si vemos en la imagen, el CIA Hermes no ha salido desde el 23 de diciembre del puerto de Matanzas, porque el gobierno cubano busca manipular los datos de salida y entrada de los buques, porque así puede decir que a Cuba no llegan los buques, o que este buque, por ejemplo, está en el puerto de Matanzas desde el 23 de diciembre, cosa que no es así, porque acá tenemos la ruta. Acá tenemos la ruta que ha realizado el buque CIA Hermes. Es una ruta de seguimiento de un sitio de seguimiento de tráfico marítimo, y que no deja duda a que el CIA Hermes sí salió hace mucho del puerto de Matanzas. Pero así trata de engañar la dictadura cubana al pueblo, a sus aliados, a la comunidad internacional, victimizándose por la falta de llegada de buques a Cuba, que no es cierto. Ahora, hay otro dato importante con la llegada de este tanquero a Cuba. Ya decíamos que es el número 12. Con este tanquero, que llegó con 26.740 toneladas de combustible, suman en total 253.362 toneladas solo hasta el 28 de enero. Pero si esto pareciera poco, si la llegada de 12 tanqueros, a Cuba, un país con una supuesta crisis de combustible, con un desabastecimiento que no existe, lo hemos probado día por día, la llegada de los tanqueros, el fin de mes cierra con otro tanquero desde México. El 31 está llegando con miles de toneladas, entre 8.000 y 9.000 toneladas de combustible, el tanquero Ocean Mariner desde México. Es decir, que todavía la cantidad de combustible en los registros nacionales va a aumentar antes que finalice este mes de enero. Ahora, aquí hay algo interesante en esta lista de tanqueros que llegan a Cuba, que desmontan la falacia de la crisis, que desmontan la falacia de que no se adquiere combustible por el bloqueo, de que existe un desabastecimiento de los aliados, que existe, todo es mentira, porque este combustible se utiliza muchas veces, en muchas ocasiones, para la reventa, una reventa que ayuda a crecer las fortunas de los gobernantes, de esos que dicen amar a su pueblo, protegerlo, quererlo y defenderlo de un enemigo que no existe y el cual nos han tenido odiando, o supuestamente es lo que han intentado, porque
es demostrado que no tenemos más enemigos que el propio Partido Comunista de Cuba. Ahora, hay algo interesante que el pueblo de Cuba es necesario que comprenda, que sepa, que analice, que se siente en su casa. No estamos pidiendo que salga al portal de su casa y lo grite, se siente en su casa y piense. Este combustible lo está pagando el pueblo de Cuba cuando llega a los puertos cubanos. Es decir, en una sociedad socialista, este es el sistema. La deuda se paga con es decir, la compra de este combustible se paga con la deuda soberana del pueblo. La deuda soberana del pueblo le corresponde al Estado. Es decir, el Estado compra, la deuda soberana la paga el pueblo a través del Estado a estos países, a estos proveedores de combustible. Es decir, que cuando este combustible llegó a Cuba, ya el pueblo lo pagó. Es decir, ya está pagado con deuda soberana, con fondos existentes, con acuerdos, con crédito, pero ya lo pagó el pueblo cubano. Entonces, ahora viene el doble juego macabro de la dictadura cubana. Primero, te hacen pagarlo ahora, como ya se anunció en febrero, te lo van a hacer pagar 500% más caro. El mismo combustible que ya tú pagaste, lo vas a pagar nuevamente. Bueno, diríamos, hay que pagar porque hay ciertos gastos que son necesarios, nosotros lo podemos dar gratis porque eso es comprensible. Lo que no es comprensible es que tengamos que pagar los 500% más caro cuando ya ese combustible llegó pago por la deuda soberana del pueblo de Cuba. Después, el segundo punto de este juego macabro de la dictadura es que todo el sistema burocrático cubano funciona con este combustible. Entonces, el combustible para los vehículos de los dirigentes, de los militares, de la policía, sale de acá. ¿Quién lo paga? Nuevamente el pueblo de Cuba, porque esto viene en las asignaciones del financiamiento general del Estado cada año. Es decir, este dinero que se asigna todos los años para los gastos del Estado se convierte en deuda, se convierte en déficit fiscal, y es un déficit fiscal que vas a pagar nuevamente tú. O sea, estas 253.000 toneladas, déjenme no mentir, 253.000 toneladas, 253.362 toneladas de combustible ya la ha pagado el pueblo cubano. Nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros vecinos, el campesino, el pescador, el deportista, el que trabaja, el cuentapropista, ya las pagó. Una deuda soberana que vamos a pagar todos, de una manera o de otra, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. Después que tú pagaste ya ese combustible, vas a pagar que te lo revendan en los puntos de abastecimiento. Pero si esto pareciera poco, vas a pagar también el combustible para que la policía te persiga, te reprime, para que los gobernantes puedan moverse y maquinar ideas de cómo someterte mejor. Es decir, si nos damos cuenta, nosotros mismos estamos sirviendo de sostenimiento a la dictadura cubana. Sí, es hora de comprender que el gobierno necesita al pueblo de Cuba para existir, pero nosotros como pueblo, como nación, como país, mismo si entendemos que son tres cosas diferentes, pero al mismo tiempo podría ser una sola, que es Cuba, que es nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, no necesitamos al gobierno actual para existir. Porque somos un pueblo grande, somos un pueblo de estirpe mambisa. Nuestros padres fueron a Angola, fueron a Nicaragua. Nuestros padres son personas valientes, trabajadoras, honestas, honradas. Hay muchos cubanos que quieren quedarse en Cuba, hay muchos cubanos que quieren regresar a Cuba. Es decir, nosotros como cubanos no necesitamos al comunismo para existir. El comunismo esclavizador, empobrecedor, imperialista, sometedor de naciones y pueblos, sí necesita esclavizar al pueblo para poder existir. Entonces es hora de analizar que estamos pagando 2, 3, 4, 5 veces el mismo producto. Y cada día hay menos servicios básicos. Cada día hay menos para el pueblo lo que ya el pueblo, por ley y por decreto, pagó y le pertenece. Entonces, analícelo. No lo comparta con nadie.
La libertad de Cuba empieza por tu propia libertad, por convencerte a ti mismo que has sido engañado y que necesitas ser libre. Y recuérdalo, ellos necesitan de nosotros, pero nosotros no lo necesitamos a ellos, porque ahí tenemos a la ley Humboldt, que vamos a hablar de ella mucho, pero mucho, porque la ley Humboldt nos va a permitir relanzar una Cuba próspera para todos los cubanos. Una Cuba de igualdad ante la ley, no otra igualdad, porque la otra igualdad es una falacia. De igualdad ante la ley y respeto del pluripartidismo y respeto de que cada cubano sea respetado como ser individual. Muchísimas gracias y espero que le haya servido esta información. Muchas gracias por ser parte de nuestra comunidad y sobre todo un abrazo inmenso y grande. Hasta la próxima. Hasta luego.